En las profundidades bajo el jardín de la Cancillería del Reich, a 30 pies, bajo los escombros de una ciudad agonizante, el tiempo se agotaba. La fecha era el 30 de abril de 1945. En la superficie, los proyectiles de la artillería soviética llovían sobre Berlín con una precisión despiadada. Abajo, en el laberinto de hormigón conocido como el Führerbunker, el hombre que había sumido al mundo en su guerra más devastadora pasaba sus últimas horas en la tierra. Entre el puñado de personas atrapadas en aquella tumba subterránea, se encontraba una joven llamada Traudl Junge. Ella ya tenía 25 años. Había sido contratada como secretaria. Y en las horas finales antes de la muerte de Adolf Hitler, sería testigo de algo que los historiadores debatirían durante las décadas venideras. ¿Qué dijo Hitler en esos últimos momentos? ¿Qué pensamientos consumían la mente de un dictador que enfrentaba la derrota total? ¿Qué secretos, confesiones o delirios surgieron cuando ya no quedaba nada que perder? Esta es la historia de aquellas conversaciones finales. Una historia extraída del testimonio de quienes sobrevivieron. Una historia que no revela heroísmo ni redención, sino el colapso de un régimen construido sobre el odio y la realidad mundana del capítulo final del mal. Para entender lo que ocurrió en ese búnker, primero debemos comprender cómo llegó Hitler hasta este momento de ruina absoluta. Para abril de 1945, el Tercer Reich existía solo en mapas que carecían cada vez más de sentido. El imperio que Hitler había jactado que duraría 1000 años se desmoronaba tras solo 12. Las fuerzas aliadas se cerraban desde todas las direcciones. Las tropas estadounidenses y británicas habían cruzado el Rin. Los ejércitos soviéticos, impulsados tanto por la estrategia militar como por un hambre de venganza, luchaban calle por calle, en el propio Berlín. La guerra, que Hitler había iniciado con tal confianza en 1939, se había metastatizado en una catástrofe global. Decenas de millones habían muerto. Ciudades enteras en toda Europa yacían en ruinas. El genocidio sistemático que Hitler había orquestado, el asesinato de 6 millones de judíos y millones de otros considerados indeseables, se estaba revelando ante un mundo horrorizado a medida que los campos de concentración eran liberados. A mediados de abril, Hitler se había retirado al Führerbunker, bajo la Cancillería del Reich, en el centro de Berlín. Esta no fue una retirada estratégica. Se trataba de un hombre que no tenía a dónde ir. El complejo del búnker constaba de 2 niveles. El Vorbunker superior y el Führerbunker más profundo, conectados por una escalera de caracol. Los muros eran de hormigón grueso, diseñados para resistir bombardeos, pero no pudieron resistir lo inevitable. La atmósfera en el interior era sofocante, tanto literal como psicológicamente. La ventilación era deficiente. El estruendo constante de la artillería creaba un temblor incesante. Los generadores diésel zumbaban de fondo. El olor a polvo de hormigón, sudor y ansiedad lo impregnaba todo. Esta era una tumba para los vivos, y todos en su interior lo sabían. El círculo íntimo de Hitler se había reducido drásticamente. Muchos nazis de alto rango habían huido de Berlín, buscando rutas de escape hacia el sur, o intentando negociar acuerdos de paz por separado. Aquellos que permanecieron lo hicieron por lealtad, miedo o simplemente porque no tenían otro lugar a donde ir. Entre ellos estaban Joseph Goebbels, ministro de propaganda, y quizás el seguidor más devoto de Hitler, Martin Bormann, jefe de la Cancillería del partido nazi, y un elenco rotativo de oficiales militares que entregaban informes de situación cada vez más desesperados. Y luego estaban las secretarias, las mecanógrafas, el personal que había formado parte de la maquinaria administrativa de Hitler y que ahora se encontraba atrapado en el acto final de la historia. Traudl Junge, nacida como Gertraud Humps en Múnich en 1920, alcanzó la mayoría de edad mientras el régimen nazi consolidaba su poder. Como muchos jóvenes alemanes, había sido moldeada por la propaganda que la rodeaba. No era una ideóloga del partido. No estaba involucrada en política ni en estrategia militar. Era, según su propia admisión posterior, apolítica e ingenua, atrapada en los engranajes de un sistema que no comprendía ni cuestionaba plenamente.
En 1942, a la edad de 22 años, Junge solicitó un puesto como secretaria en la oficina de Hitler. Fue una de las varias candidatas entrevistadas para el cargo. El propio Hitler realizó la entrevista final, una prueba de mecanografía en la que las candidatas transcribían su dictado. Junge estaba nerviosa y cometió varios errores, pero finalmente fue seleccionada para el puesto. Durante casi 3 años, trabajó en estrecha proximidad con Hitler. Mecanografió sus cartas, sus discursos, sus órdenes. Tomó dictados durante las reuniones. Viajó con él a varios cuarteles generales. En sus recuerdos posteriores, describió a un hombre que podía ser encantador en privado, que sentía afecto por los perros y disfrutaba de conversaciones nocturnas sobre arte y arquitectura. Pero también fue testigo de la paranoia, los ataques de ira y el creciente desapego de la realidad. A medida que la guerra se volvía contra Alemania, Junge observó el deterioro físico y mental de Hitler. El líder confiado que conoció por primera vez en 1942 se convirtió en una figura encorvada y temblorosa para 1945. Su mano izquierda temblaba de forma incontrolada, posiblemente debido a la enfermedad de Parkinson. Su piel había adquirido una palidez grisácea. Arrastraba los pies al caminar. Necesitaba gafas gruesas para leer documentos, pero seguía ejerciendo una autoridad absoluta sobre quienes lo rodeaban. Y en los días finales, llamaría a Junge para que cumpliera un último deber. El testimonio de Junge es crucial para entender las últimas horas de Hitler, pero debe abordarse con la precaución adecuada. La memoria es falible, especialmente bajo un estrés extremo. La propia Junge reconoció más tarde que el trauma de aquellos días pudo haber afectado sus recuerdos. Además, como alguien que sirvió al régimen, su perspectiva conlleva ciertas limitaciones y sesgos. No obstante, sus relatos, corroborados siempre que es posible por otros testigos, nos proporcionan la ventana más detallada a esos momentos finales. Después de la guerra, Junge luchó con la culpa por su papel en el régimen nazi. Concedió extensas entrevistas, incluyendo el impactante documental A un lugar ciego, filmado poco antes de su muerte en 2002. En estas entrevistas, enfatizó que la ignorancia no era una excusa, que debería haber cuestionado más, que debería haber visto lo que sucedía a su alrededor. Su testimonio sobre las últimas horas de Hitler surge de este complejo legado. No es una justificación ni una apología, es simplemente lo que recordó haber presenciado en aquel búnker bajo Berlín. A medida que avanzaba abril de 1945, los informes de situación entregados a Hitler se volvían cada vez más catastróficos. Las fuerzas soviéticas habían rodeado Berlín. Se producían combates casa por casa a pocas manzanas de la Cancillería del Reich. El sonido del fuego de ametralladora podía oírse incluso en las profundidades del búnker. Las conferencias militares diarias de Hitler se convirtieron en ejercicios de delirio. Alfileres de colores en los mapas representaban unidades del ejército que ya no existían. Se trazaban planes para contraataques que nunca podrían lanzarse. Los generales que se atrevían a informar la verdad enfrentaban acusaciones de derrotismo o traición. El 20 de abril, Hitler celebró su 56º cumpleaños en el búnker. Fue un evento lúgubre. Personas bien intencionadas acudieron a presentar sus respetos, pero el ambiente era fúnebre. Muchos de los asociados más cercanos de Hitler aprovecharon la ocasión para instarlo a abandonar Berlín, a volar hacia el sur, al reducto alpino, donde afirmaban que la lucha podría continuar. Hitler se negó. Permanecería en Berlín. Declaró que dirigiría la defensa de la capital. En realidad, no quedaba defensa alguna que dirigir. El 22 de abril se llegó al punto de ruptura. Durante una conferencia militar, Hitler se enteró de que una unidad de las Waffen-SS con la que contaba para la defensa de Berlín no había atacado. Según los testigos, estalló en uno de sus ataques de ira más violentos. Gritó que había sido traicionado, que todos le habían mentido, que el pueblo alemán había demostrado no ser digno de su liderazgo. Durante casi una hora, despotricó, y su voz resonó por los pasillos del búnker. Entonces, de repente, la rabia se transformó en algo más, una especie de resignación exhausta. Hitler anunció que se quedaría en Berlín hasta el final. No huiría.
No se rendiría. Se quitaría la vida antes de caer en manos soviéticas. Esta decisión puso en marcha la secuencia final de acontecimientos. Si Hitler iba a morir, había preparativos que hacer. Había documentos que redactar. Había declaraciones finales que registrar y un matrimonio más que celebrar. El 28 de abril, las fuerzas soviéticas estaban a menos de un cuarto de milla de la Cancillería del Reich. El final se medía hora en horas, quizás días como máximo. En las primeras horas de la mañana del 29 de abril, Hitler tomó una decisión que sorprendió incluso a sus allegados. Se casaría con su compañera de muchos años, Eva Braun. Braun había sido la pareja de Hitler durante más de una década, pero su relación se había mantenido en gran medida en secreto para el público alemán. Ella ya había insistido en unirse a él en el búnker, rechazando ofertas para ser evacuada a un lugar seguro. Ahora, ante la inminencia de la muerte, Hitler aceptó la ceremonia que ella tanto había deseado. Se encontró a un funcionario municipal menor, se le llevó al búnker y se le ordenó realizar una ceremonia civil. El acto fue breve y surrealista. Después, hubo un pequeño desayuno de bodas con champán. Los testigos describieron la atmósfera como simultáneamente festiva y macabra, brindando por unos recién casados que estarían muertos en cuestión de horas. Pero el enfoque principal de Hitler, ese día, no era la celebración, sino la documentación. Quería que su versión de los hechos quedara registrada para la historia. Quería explicar sus acciones, asignar culpas por la derrota de Alemania y dar instrucciones finales a lo que quedara del Estado alemán. Aquí es donde Traudel-Junge entra en el capítulo final de la historia. A última hora de la tarde del 29 de abril, Hitler convocó a Junge a su estudio privado. Quería dictar dos documentos: su testamento personal y su testamento político. Durante las siguientes horas, Junge se sentó ante su máquina de escribir mientras Hitler hablaba. El testamento personal fue relativamente breve. Trataba sobre la disposición de sus efectos personales, su colección de arte y su decisión de casarse con Eva Braun. Declaraba su intención de elegir la muerte antes que la capitulación y su deseo de que sus cuerpos fueran incinerados. El testamento político era más largo y revelador. En él, Hitler intentó moldear la narrativa histórica. Negó la responsabilidad de haber iniciado la guerra, culpando en su lugar a las conspiraciones judías internacionales y a la debilidad de otras naciones. Expulsó a Hermann Göring y a Heinrich Himmler del partido nazi por sus intentos de negociar acuerdos de paz por separado, actos que consideraba traición. Nombró al gran almirante Karl Donitz como su sucesor como jefe de Estado y designó un nuevo gabinete de gobierno. Durante el dictado, Junge recordó más tarde que la voz de Hitler era a menudo plana y monótona, pero ocasionalmente estallaba en ira al discutir las traiciones. No mostró remordimiento por el sufrimiento que había causado, ni reconocimiento por los millones de muertos, ni aceptación de responsabilidad. En cambio, se retrató a sí mismo como una víctima, un líder traicionado por sus subordinados e incomprendido por la historia. Cuando terminó el dictado, alrededor de las 4 de la mañana, Hitler firmó ambos documentos. Se hicieron copias. Se designaron mensajeros para intentar sacar estos testamentos de la ciudad sitiada. La mayoría no lo lograría, pero sobrevivieron suficientes copias para asegurar que las últimas palabras de Hitler fueran preservadas. Pero el servicio de Junge aún no había terminado. Durante las siguientes horas, al amanecer del 30 de abril, habría más conversaciones, más momentos de los que sería testigo y que llevaría consigo por el resto de su vida. La secuencia exacta y el contenido de las conversaciones finales de Hitler siguen sujetos a cierta incertidumbre histórica. Diferentes testigos recuerdan interacciones distintas. El caos y el estrés de la situación afectaron la memoria de todos. Sin embargo, a partir del testimonio de Junge y los relatos de otros presentes, podemos reconstruir la naturaleza general de esos intercambios finales. Después de completar el dictado de sus testamentos, Hitler no durmió. En su lugar, hizo rondas por el búnker, despidiéndose de los miembros del personal. Estas interacciones fueron descritas como formales, casi ceremoniales. Estrechó manos, agradeció a la gente por su servicio
y distribuyó cápsulas de cianuro a quienes deseaban evitar ser capturados por las fuerzas soviéticas. Junge recordó que el comportamiento de Hitler durante estas despedidas era extrañamente tranquilo. La rabia y la paranoia que habían caracterizado los días anteriores parecían haberse extinguido, reemplazadas por una especie de determinación resignada. Sabía lo que venía. Había tomado su decisión. Todo lo que quedaba era llevarla a cabo. En algún momento de la mañana del 30 de abril, Hitler habló con Junge sobre asuntos más personales. En sus entrevistas posteriores, ella describió una conversación en la que él pareció mostrar brevemente algo parecido a la autorreflexión, aunque estuvo muy lejos de ser un remordimiento o una rendición de cuentas genuinos. Habló de su salud, reconociendo que estaba fallando físicamente. Mencionó que no quería convertirse en un espectáculo para ser desfilado como prisionero o exhibido como un trofeo. El destino de Mussolini, cuyo cadáver había sido colgado boca abajo en Milán apenas unos días antes, lo perseguía. Estaba decidido a evitar esa humillación. Hitler también habló de sus remordimientos respecto a la conducción de la guerra, aunque no sobre sus objetivos subyacentes o su ideología. Culpó a sus generales por diversos fracasos militares. Sugirió que si ciertas decisiones se hubieran tomado de forma diferente, si ciertas personas no lo hubieran traicionado, la victoria aún habría sido posible. Esto era un pensamiento delirante, pero revelaba su incapacidad para comprender la naturaleza fundamentalmente defectuosa de todo su empeño. Según Junge, Hitler nunca expresó remordimiento por el Holocausto o el sufrimiento infligido a las poblaciones civiles. Estos temas simplemente no surgieron en sus conversaciones. O bien no sentía la necesidad de abordarlos, o bien los consideraba componentes justificados de su lucha ideológica. Esta ausencia de un juicio moral es, quizás, el aspecto más escalofriante de sus últimas horas. Hitler habló sobre el futuro de Alemania. Expresó la esperanza de que el pueblo alemán acabara comprendiendo su visión y reivindicando sus acciones. Habló como si su legado estuviera asegurado, como si la historia fuera a juzgarlo favorablemente. No era la reflexión de un hombre enfrentando la enormidad de sus crímenes, sino más bien de alguien todavía atrapado en su propia mitología. Alrededor del mediodía del 30 de abril, Hitler almorzó. Comió tranquilamente con sus secretarias y su cocinera vegetariana. La comida fue sencilla, espaguetis con una salsa ligera. La conversación fue mínima. El sonido de la artillería era ya continuo, tan cercano que la propia estructura del búnker vibraba. Después del almuerzo, Hitler y Eva Braun se retiraron a sus habitaciones privadas. Se despidieron definitivamente del personal. Junge describió más tarde esta despedida como breve y sin emociones. Hitler le estrechó la mano. No hubo palabras finales dramáticas, ni grandes pronunciamientos, solo un simple reconocimiento, y luego se dio la vuelta. Lo que se dijo en esas habitaciones privadas entre Hitler y Eva Braun en sus últimos momentos, nadie lo sabe. Estaban solos, pero el desenlace era inevitable. Aproximadamente a las 15:30 horas del 30 de abril de 1945, Adolf Hitler y Eva Braun terminaron con sus vidas en el estudio privado de Hitler. Él utilizó una pistola. Ella tomó cianuro. El sonido del disparo fue escuchado por quienes esperaban ansiosos afuera. Tras una breve y tensa pausa, Martin Bormann, Joseph Goebbels y el ayuda de cámara de Hitler, Heinz Linge, entraron en la habitación. Encontraron los cuerpos sentados juntos en un pequeño sofá. La escena fue descrita como sorprendentemente mundana. Había sangre, pero menos de la que cabría esperar. Eva Braun se había desplomado hacia un lado. Hitler estaba sentado con la pistola cerca de sus pies. Los cuerpos fueron subidos por las escaleras hasta el jardín de la Cancillería del Reich. Se vertió gasolina sobre ellos. Se les prendió fuego en una pira funeraria improvisada, mientras los proyectiles soviéticos seguían cayendo cerca. La incineración fue incompleta, realizada apresuradamente en medio de la batalla en curso. Más tarde, las fuerzas soviéticas descubrirían los restos parcialmente quemados, lo que daría lugar a décadas de especulaciones y propaganda de la Guerra Fría sobre el destino de Hitler. Para Traudl Junge y los demás que permanecían en el búnker,
La muerte de Hitler no trajo un alivio inmediato. Seguían atrapados. Las fuerzas soviéticas estaban literalmente sobre sus cabezas. La elección era la rendición o el suicidio. Durante el día siguiente, la población del búnker se fragmentó. Joseph Goebbels y su esposa Magda tomaron la decisión de quitarse la vida, y la de sus 6 hijos. Este asesinato-suicidio, llevado a cabo en la noche del 1 de mayo, representó otro capítulo horroroso en las horas finales del búnker. Los niños, de entre 4 y 12 años, fueron envenenados mientras dormían. Otros intentaron escapar. Pequeños grupos trataron de romper las líneas soviéticas al amparo de la oscuridad. Algunos lo lograron. Muchos fueron capturados o muertos. Traudl Junge estuvo entre los que intentaron escapar. Sobrevivió a la huida. Fue finalmente capturada por las fuerzas soviéticas y, tras un periodo de detención, fue liberada para regresar a Baviera. En el periodo inmediatamente posterior a la guerra, hubo confusión sobre el destino de Hitler. Inicialmente, la Unión Soviética negó haber encontrado sus restos, alimentando teorías conspirativas de que había escapado. Pasarían años antes de que la historia completa surgiera a partir de múltiples testimonios de testigos y pruebas forenses. Traudl Junge fue interrogada tanto por las autoridades soviéticas como, más tarde, por las estadounidenses. Su testimonio sobre las últimas horas de Hitler se convirtió en una fuente histórica crucial. Durante las décadas siguientes, fue entrevistada en numerosas ocasiones por historiadores, periodistas y documentalistas. Durante muchos años, Junge luchó con su papel en el régimen nazi. En entrevistas de los años 40 y 50, a menudo se retrataba a sí misma principalmente como una víctima de las circunstancias. Alguien que había sido joven e ingenua, que no había comprendido lo que realmente estaba sucediendo. Pero a medida que envejecía, su perspectiva evolucionó. El punto de inflexión llegó cuando supo de Sophie Scholl, una luchadora de la resistencia que había sido ejecutada por los nazis en 1943. Scholl tenía la misma edad que Junge y había vivido en la misma ciudad. Sin embargo, Scholl había reconocido la maldad del régimen y había actuado contra él. Esta comprensión atormentó a Junge. Llegó a creer que la juventud y la ignorancia no eran excusas suficientes. En sus últimas entrevistas grabadas para el documental A un lugar ciego, en 2001, Junge habló con una franqueza notable sobre su culpa y su fracaso al no cuestionar lo que sucedía a su alrededor. Reconoció que había elegido no ver, no hacer preguntas difíciles porque era más fácil y cómodo. Había sido cómplice a través de su disposición a servir sin reflexión moral. Esta evolución, en el testimonio de Junge, plantea cuestiones importantes sobre la memoria, la culpa y el testimonio histórico. Sus relatos de las últimas horas del búnker se mantuvieron relativamente coherentes a lo largo de las décadas. Pero su interpretación de su significado cambió drásticamente. Pasó de verse a sí misma como una mera observadora, a reconocer su participación en un sistema criminal. Su testimonio nos recuerda que la historia no solo se registra en documentos oficiales, sino en los recuerdos de quienes vivieron los acontecimientos. Y esos recuerdos se ven moldeados no solo por lo que ocurrió, sino por décadas de reflexión posterior, culpa y una comprensión cambiante. Los historiadores han pasado casi 80 años analizando los últimos días del Tercer Reich e intentando comprender qué revelan las acciones y palabras finales de Hitler sobre su carácter e ideología. Una observación clave es la ausencia de cualquier autorreflexión genuina o juicio moral en las declaraciones finales de Hitler. Su testamento político y sus conversaciones con los miembros del personal muestran a un hombre que permaneció atrapado en su visión ideológica del mundo hasta el final. Culpó a otros de la derrota de Alemania. Mantuvo sus teorías conspirativas antisemitas. No mostró empatía por los millones que habían muerto como consecuencia de sus decisiones. Esta falta de remordimiento nos dice algo importante sobre la naturaleza de la ideología totalitaria. Hitler no era simplemente un político cínico que manipulaba creencias por poder. Era un verdadero creyente en su propia mitología. Se había convencido a sí mismo de que actuaba al servicio de un destino racial e histórico superior.
Este autoengaño le permitió ordenar asesinatos en masa sin experimentar un conflicto moral. La naturaleza mundana de las últimas horas de Hitler también merece atención. No hubo grandes gestos dramáticos, ni soliloquios filosóficos, ni momentos de reconocimiento trágico como los que se pueden encontrar en el drama clásico. En su lugar, hubo documentos administrativos, breves despedidas y un suicidio silencioso. La banalidad de estos actos finales refleja lo que la filósofa Hannah Arendt denominaría más tarde la banalidad del mal. La forma en que se pueden cometer crímenes enormes mediante procesos burocráticos y por personas que se ven a sí mismas simplemente cumpliendo con su deber. La elección de Hitler de casarse con Eva Braun, horas antes de su suicidio conjunto, ha sido interpretada de diversas maneras. Algunos lo ven como un último gesto de respetabilidad burguesa, un deseo de legitimar su relación ante la muerte. Otros lo ven como parte de la necesidad de Hitler de controlar cada aspecto de su capítulo final, de guionizar su propio final hasta el último detalle. La decisión de quitarse la vida en lugar de enfrentarse a la captura representa un último acto de control en una situación en la que había perdido el control sobre todo lo demás. Negó a sus enemigos la satisfacción de juzgarlo por sus crímenes. Le permitió Fantôme intentar moldear su legado a través de sus testamentos finales y reflejó su característica preferencia por los gestos dramáticos sobre la desordenada realidad de la rendición de cuentas. Desde una perspectiva histórica, el testimonio de personas como Traudl Junge proporciona detalles invaluables sobre los últimos días del régimen nazi, pero debe utilizarse con cuidado. El testimonio personal está sujeto a errores de memoria, sesgos y la influencia del conocimiento posterior. Los historiadores deben corroborar los relatos de los testigos con pruebas documentales, pruebas físicas y múltiples testimonios independientes. El hecho de que el relato central de Junge se haya mantenido coherente a través de muchas entrevistas y haya sido corroborado por otros testigos supervivientes le otorga credibilidad. Pero el significado e interpretación de lo que presenció continúa evolucionando a medida que se profundiza el conocimiento histórico. ¿Qué podemos aprender del estudio de las últimas horas de Hitler y del testimonio de quienes las presenciaron? En primer lugar, estos acontecimientos nos recuerdan que los monstruos históricos no son seres sobrenaturales. Son humanos, con toda la mundanidad que eso implica. Hitler comía, tenía secretarias, mantenía rutinas diarias incluso mientras dirigía políticas genocidas. Comprender esta cotidianeidad es crucial para reconocer cómo tal maldad puede surgir y mantenerse dentro de estructuras burocráticas de apariencia normal. En segundo lugar, el testimonio de personas como Traudl Junge ilustra la complejidad moral de la complicidad. Ella no era una guardia de un campo de concentración. No mató personalmente a nadie, pero sirvió a un régimen que estaba cometiendo asesinatos en masa, y eligió no cuestionar ni resistir. Su posterior lucha contra la culpa muestra las consecuencias a largo plazo de la pasividad moral ante la injusticia. En tercer lugar, las declaraciones finales de Hitler, con su completa ausencia de remordimiento o responsabilidad, demuestran cómo la ideología puede cegar a las personas ante las consecuencias de sus actos. Murió como había vivido, comprometido con una visión del mundo que justificaba la violencia ilimitada al servicio de la supremacía racial. Esto no era locura, era la conclusión lógica de las creencias que había defendido durante décadas. En cuarto lugar, la preservación y el estudio de los testimonios de esta época cumplen una función esencial. A medida que fallecen los últimos testigos directos de estos acontecimientos, nos quedamos con sus recuerdos grabados y las pruebas documentales que crearon. Las generaciones futuras no podrán entrevistar a alguien que estuvo realmente allí. Dependerán del registro histórico que preservemos e interpretemos hoy. Por último, estos sucesos subrayan la importancia de la vigilancia contra el autoritarismo en todas sus formas. El régimen nazi no surgió de la noche a la mañana. Surgió de una combinación de crisis económica, fracaso político, propaganda astuta y la disposición de la gente corriente a dejarse llevar, a no hacer preguntas, a priorizar la seguridad personal sobre la responsabilidad moral.
El búnker bajo Berlín fue un callejón sin salida tanto literal como metafórico. Fue el capítulo final de un régimen que había prometido grandeza y entregado catástrofe. Todos los atrapados en aquella tumba de hormigón habían tomado decisiones que los llevaron hasta allí. Algunos eran más culpables que otros, pero todos estaban atrapados en las consecuencias de decisiones tomadas a lo largo de muchos años. En la tarde del 30 de abril de 1945, en una pequeña habitación a 30 pies bajo tierra, la dictadura más destructiva de la historia de la humanidad llegó a un final ignominioso. No hubo revelaciones finales, ni redención dramática, ni reivindicación histórica. Solo dos personas rodeadas de muros de hormigón y el trueno distante de la artillería, eligiendo la muerte. Traudl Junge vivió otros 57 años después de aquel día. Cargó con los recuerdos de lo que presenció y la culpa de su participación hasta su muerte en 2002. Su testimonio, por complicado que sea, sigue siendo una de nuestras fuentes más detalladas de aquellas horas finales. No es completo ni totalmente objetivo, pero es lo que tenemos. El recuerdo de una persona que fue testigo de cómo llegaba a su fin el capítulo más oscuro de la historia. La historia de las conversaciones finales de Hitler no trata, en última instancia, sobre él. Trata sobre lo que ocurre cuando la gente deja de hacerse preguntas morales. Cuando la ideología sustituye a la humanidad. Cuando la lealtad a un líder supera la lealtad a la verdad y a la justicia. Trata sobre las consecuencias de las decisiones tomadas por millones de individuos que decidieron seguir, obedecer, servir sin cuestionar suficientemente a dónde se les conducía. Las ruinas del Führerbunker aún existen bajo Berlín, aunque gran parte de él ha sido sellado o enterrado. El lugar no está marcado deliberadamente, negándose a convertirse en un santuario o destino. Esto es apropiado. No hay nada allí que valga la pena conmemorar, solo lecciones que vale la pena recordar. Las voces de quienes estuvieron allí, como Traudl Junge, han guardado silencio casi por completo. Pero su testimonio permanece, preservado en archivos y documentales a disposición de cualquiera que esté dispuesto a enfrentarse a esta difícil historia. Estudiamos estos sucesos no para glorificarlos o sensacionalizarlos, sino para comprender cómo ocurrieron y asegurarnos de que no vuelvan a ocurrir jamás. Al final, lo que Hitler dijo a su secretaria y a otros en sus últimas horas fue menos importante que lo que hizo en los años previos a esas horas finales. La maquinaria del genocidio, el lanzamiento de la guerra total, la destrucción sistemática de las instituciones democráticas, el cultivo del odio y la violencia como herramientas políticas. Estas fueron las acciones que definieron su legado y condenaron a millones al sufrimiento y a la muerte. Las conversaciones finales en el búnker fueron simplemente las últimas notas de una sinfonía de destrucción. Revelan una mente inalterada, impenitente y todavía entregada a las mismas creencias que habían causado tal devastación. Nos recuerdan que el mal no siempre se anuncia con cuernos y truenos. A veces habla en tonos pausados, en habitaciones subterráneas, dictando órdenes, testamentos, despidiéndose antes de un último acto de control. La historia recuerda. Los testigos hablaron, y su testimonio se erige como registro y advertencia. Esto ocurrió. Esto fue real. Y nunca debemos permitirnos olvidar de lo que son capaces los seres humanos cuando abandonan el juicio moral al servicio de la ideología y el poder. El búnker está ahora en silencio, pero las lecciones de esas horas finales siguen resonando a través de las décadas, planteando a cada generación la misma pregunta que Traudl Junge acabó haciéndose a sí misma. Ante la injusticia, ante la crueldad, ante la maquinaria del mal en funcionamiento, ¿elegirás ver? ¿Elegirás cuestionar? ¿Elegirás resistir? La respuesta a esa pregunta sigue dependiendo, como siempre, de nosotros. Gracias por vernos. Si te ha gustado, dale a me gusta y suscríbete para más historias no contadas de la historia. Déjanos tus pensamientos en los comentarios y nos vemos en el próximo video. The 30th of April, 1945.